Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Dice su Biblia y la mía: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sin duda alguna, la visión de Juan es la iglesia, representada por una mujer en este caso, y donde se le ve tal como la iglesia debe ser. En primer lugar, la iglesia debe estar vestida del sol. Al sol, la Biblia lo compara con Jesucristo, llamándole a Jesús el sol de justicia. Eso indica que esta iglesia, que es la gran señal de los últimos tiempos, debe estar vestida de Jesús. Le repito, debe estar vestida de Jesús. No puede estar vestida de nada más. Cualquier individuo u organización que se vista de otra cosa no es iglesia. La iglesia verdadera de Cristo está vestida de Cristo, adora a Cristo, vive para Cristo y exalta a Cristo. Esta iglesia o esta gran señal está vestida de Cristo, con la luna debajo de sus pies. Es decir, todo aquello que tiene brillo, todo aquello que no tiene brillo propio debe estar bajo los pies de la iglesia. ¿O qué pasa cuando la iglesia se viste de algo que no es Cristo? ¿Qué pasa cuando la iglesia se involucra en algo que no es el Espíritu Santo? Pierde su posición de iglesia, y al perder su posición de iglesia de Efesios 1:27, también pierde su autoridad de iglesia. Eso indica entonces que la influencia que la iglesia hace pierde toda vigencia en ese mismo instante o en ese mismo momento. Para que eso no ocurra, la iglesia debe estar vestida de Cristo siempre. Es decir, debe estar haciendo la voluntad de Dios, debe estar involucrada en la voluntad de Dios, y siempre el camino principal a seguir debe ser la evangelización y la predicación del mensaje de Jesús. Eso es lo que la iglesia debe permanecer haciendo todo el tiempo. Ahora, dice este verso que debajo de sus pies estaba la luna. La luna representa un astro, bueno, no un astro, una estrella que no tiene brillo propio. Requiere el brillo o reflejar el brillo del sol para ella poder brillar. Es decir, no es algo que tiene brillo propio. Todo lo que no tiene brillo propio debe estar a los pies de la iglesia. No puede estar arriba de la iglesia, no puede estar vistiendo la iglesia, debe estar bajo los pies de la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Por último, dice que esta iglesia tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Habla del gobierno absoluto de Dios. Es decir, es una iglesia que no está haciendo lo que le da la gana, sino lo que Dios quiere que haga. No es una iglesia que se dirige por emociones viscerales o emociones de cualquier índole, sino es una iglesia que se dirige por la dirección, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Es decir, es una iglesia que tiene gobierno de Dios. No está involucrada en aquello en lo que Dios no quiere que se involucre, pero tampoco está haciendo lo que le da la gana hacer. Escucho amenes aquí. A esto le llama Juan una gran señal en el cielo. Mientras que la iglesia no ocupe no solamente el lugar de influencia que le corresponde, sino se comporte de la forma que le corresponde, no será una influencia como una señal grande en el cielo. Es decir, seguirá siendo un grupo de personas reunidas en un local diciendo aleluya y gloria a Dios. Seguirá siendo parte de la sociedad que no tiene inherencia ni tiene ninguna influencia sobre la sociedad masiva. Seguirá siendo gente que van detrás de dogmas y normas, pero jamás será la gran señal en el cielo que debe ser. La iglesia está llamada a los últimos tiempos a ser la gran señal en el cielo.
Es decir, hacer la influencia mayor en el cielo, donde todas las cosas se sojuzguen por ella y donde todo se haga de acuerdo a la aprobación o no de la Santa Iglesia de Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Pues yo estoy seguro que lo único que detiene la impiedad, como bien dice la Biblia, es la iglesia. También dijo Jesús que si la sal deja de salar, ¿para qué sirve? Dice la misma Biblia que es echada afuera y es hollada o pisada. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a la iglesia entonces? Que ha perdido su posición. Y cuando la iglesia pierde su posición es pisoteada afuera. Su dignidad es pisoteada, su integridad es pisoteada, su autoridad es pisoteada. Entonces el problema no es el diablo. Bien lo dijo mi papá en esos días cuando vino. El problema no es Dios. Dios ya otorgó, según Efesios 1, toda autoridad, la sometió y la dio por cabeza a la iglesia. El problema es la iglesia que sigue jugando a la iglesia y no se comporta como iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Déjeme explicarle algo. En el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, se enfocó a lo que vino. Por eso dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero vino a lo suyo. Nada distrajo, nada desvió a Jesús en lo suyo. Él vino a lo suyo y cumplió con su responsabilidad en la tierra para salvar y redimir a la humanidad. Jesús nunca se involucró en otra cosa que no fuese su llamado y lo que el cielo esperaba de él. Ahora bien, aún teniendo la tentación de la tierra para que se involucrara en muchas cosas, no lo hizo. Ahora, la iglesia debe entender que no podemos hablar de avivamiento si nos comportamos como mundanos. No podemos hablar de avivamiento si entramos en los mismos sentimientos que entra el mundo. No podemos hablar de avivamiento si estamos en ¿cómo llamarlo? En el fuego, en lo caliente de la emoción, sin tener un anclaje del espíritu en la vida del creyente. Es un grave error entrar en eso. Y óigame, ningún país está excepto de que cosas acontezcan, pero la iglesia es el balanceador de las cosas que ocurren en una nación. Si son malas, la iglesia lo equilibra, lo balancea de manera de que pase el momento, pero el momento no traiga peores consecuencias con él. ¿Escuchan aquí o no? Ok. Mi responsabilidad no es otra cosa que no sea la iglesia. Esa es mi responsabilidad. Cada uno tenga la suya. La mía es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es traer el balance, la palabra, traer la plomada a la iglesia de forma de que no se desboque o no se desvíe detrás de cosas que no debe hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Es importante. Ahora, esta iglesia tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está hablando de una autoridad completa. Eso habla de una delegación, aparte de estar en autoridad o bajo autoridad, tiene una delegación de autoridad. Esa delegación de autoridad está llamada a ejercerla para poder hacer los ajustes y los cambios necesarios en su medio ambiente. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Okay, no quiero sonar como un conferencista que le habla a gente que no conoce a Jesús, pero quiero que usted entienda también en otro lenguaje nuestros roles y responsabilidades en la sociedad. No solamente somos cristianos cuando venimos a la iglesia, no solamente tenemos fe cuando estamos sentados en esa silla. El asunto empieza a funcionar es cuando sales por aquellas puertas. ¿Qué eres? ¿Qué hablas? ¿Cómo te comportas? Es ahí cuando se sabe que eres cristiano o que no eres cristiano.